contrario. Quiso que entendiera cada uno de los ministros de Dios que era necesario el conocimiento, pero también el fuego que representa la pasión que debe habitar en un hijo de Dios. Jonathan Edwards fue un hombre que Dios levantó para que fuera usado en el gran despertar, lo cual fue afectada las colonias británicas, y el número de las personas que se encontraron registradas, las cuales fueron alcanzadas por ese avivamiento, sumaron más de 25,000 o 50,000 personas. Aquí podemos ver como un hombre con la claridad o el conocimiento de las escrituras y el fuego, la pasión por predicar el evangelio, Dios lo usó para alcanzar multitudes. De la misma manera, Dios lo puede hacer contigo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí desean ese fuego? ¿Quieren esa luz y esa pasión? Pregunto nuevamente, ¿cuántos de los que están aquí desean verdaderamente la luz, el conocimiento de la palabra, el fuego que representa esa pasión, eso que constantemente te hace vivir por él? Amén. Entonces, vamos a ver uno de los primeros puntos importantes. Recuerda tu herencia y tu llamado. Es algo importante que debes reconocer dentro de lo que Pablo le escribe a Timoteo. Cada uno, o mejor, Timoteo tenía una historia espiritual, y cada uno de ustedes tiene una historia espiritual de oración y de fe. Pablo le recuerda a Timoteo cómo su fe había crecido a causa del ejemplo de su abuela y de su madre, lo cual él estaba viviendo, y era una fe sincera, pues Pablo testificaba no solo de él, no solo de su abuela y su madre, sino de él, que era una fe sincera, esa fe en la que habían sido llamados. Ahora, ¿cómo fue que este joven pues llegó a ese punto de tener esa fe, capaz de quedar registrado con una fe sincera? Bueno, Dios permitió que la abuela y la madre fueran un motivo ejemplar para que él pudiera avanzar, crecer en ese llamamiento santo. De la misma manera, él fue llamado a seguir ese ejemplo. Quizás tú no hayas tenido un ejemplo en tu casa o en tu familia de fe. Ejemplo como sucedió en mi vida, de que no puedo decir o mi abuela o mi madre. Pues no fue así. Puedo yo decir que en el contexto de mi familia, alguien que Dios haya llamado y haya radicado en su llamamiento, fui yo. Y allí empezó Dios a trabajar en mí, en mi familia. Ahora, quizás tú eres aquel que Dios llama para dejar un escrito, no en la Biblia, pero sí un libro donde diga fulanito de tal. ¿Recuerdas la fe de tu abuela o de tu padre o de tu madre? Que las nuevas generaciones puedan ver lo que vio Timoteo de la fe de su abuela y de su madre reflejados en ti. Porque muchos dirán más adelante: mi mamá o mi papá o mi hermano o esa persona, yo miré su ejemplo y dije, así esa fe yo quiero imitarla. Esa fe es la que estaba imitando Timoteo, a seguir ese ejemplo de fe. Pero también ahora Timoteo estaba siendo llamado a ser ejemplo para otros, y era la preocupación de su maestro y amigo. Y algo que nosotros debemos entender es que no podemos olvidar de dónde venimos o de dónde el Señor nos rescató y el por qué servimos. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, bueno, todos fuimos alcanzados por Dios viviendo situaciones bastante complicadas. Algunos por un azote de enfermedad, Dios llegó en el momento propicio. Algunos en una decepción amorosa, otros en una situación de inmoralidad, sea económica o sea sexual. Otros
en condiciones de situaciones de brujería, santería y cuestiones oscuras, pero Dios extendió su mano y te alcanzó. Y luego pudiste ver cómo Dios te alcanzó. Y él fue el motivo para decir: yo estaba en la miseria, yo estaba en la muerte total, pero el Señor extendió su mano para darme vida. Ahora te pregunto, ¿por qué tú sirves? Conforme a lo que hemos hablado hasta este momento, no olvidando el contexto en el que Dios te sacó y en el que estás ahora. ¿Sirves por qué? Porque eso que Dios hizo por ti te llevó al servicio. Y es porque por amor, por agradecimiento, ¿cierto? En ese sentido podemos hablar de cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el don espiritual que hay en ti. Termina Pablo de decirle: recuerdo la fe que hay en ti, que es verdadera. Por eso te animo a que avives el don de Dios o el fuego de Dios que está en ti. Eso es una recomendación personal que Pablo le hace a Timoteo. Pablo sabía la gran responsabilidad que tenía que enfrentar Timoteo y quería animar a este joven a mantenerse firme, salvaguardando el evangelio y la difusión del mensaje de salvación. La palabra avivar, o en el griego avivar, hace referencia a prender un fuego, a encender una llama. Hagamos una pequeña ilustración. Hagamos de cuenta que tú enciendes una fogata o una hoguera en un lugar muy frío, muy frío. Y hay muchas personas que dependen de ese fuego, y si se apaga pueden morir. Tú nunca puedes dejar apagar ese fuego, porque hay muchas personas que dependen de ese fuego. Amén. Ahora, el crecimiento espiritual podemos ver que empieza desde adentro, perdón. El crecimiento espiritual empieza desde adentro. No sé cuántos hayan tenido la experiencia de ir a los campos o al campo. En mi caso yo crecí hasta mis 16 años que vine a esta ciudad. Pero en cada casa, bueno, lo que quiero contarles es que en cada casa hay un fogón de leña. Y ese fogón de leña es tan importante en cada una de esas casas, porque con él se cocinan los alimentos y quedan muy ricos y además muy rápido. Pero aquella persona que se encarga de atizar el fogón, de meter la leña, tiene que saber escoger la leña, ¿cierto? Porque si mete cualquier leña, no una leña seleccionada que no da brasa, esa leña lo que da es humo, y pues el humo da un mal sabor a los alimentos y también mucho humo. Pero esa persona empieza a seleccionar esa leña y tiene que seleccionar una leña que dé brasa y que mantenga el fuego constante. Ahora, conforme esta ilustración, es que tú puedas entender que debe ser como esa persona que atiza el fogón, que sabe seleccionar la leña, que sabe cuidar ese fuego, y lo que permites que venga hacia tu vida aquello que puede crear una gran nube de humo, o aquella leña que verdaderamente pueda provocar dentro de ti que haya una brasa constante que provoque un fuego ardiente. ¿Qué cosas, se pregunto, qué cosas estás permitiendo en tu vida que han hecho que el don de Dios esté apagado?
y que es necesaria la recomendación de tus pastores y líderes para decirte: aviva el don de Dios que está en ti. Aviva el don de Dios que está en ti. Ahora te hago una pregunta: ¿sirves por costumbre o por pasión? Nosotros nos podemos acostumbrar a servir porque lo aprendemos y lo hacemos con naturalidad. Sabemos cuál es el uniforme, qué palabras se pueden decir y qué hay que hacer. Pero hay una gran diferencia en aquel que sirve por costumbre y en aquel que sirve por pasión. Porque constantemente su mente y su corazón están siendo renovados por aquello que hizo su Señor. Y siempre hay un cántico nuevo, hay un deseo de servir con pasión, entrega al Señor. Amén. Muchos quizás se han sentido o nos hemos sentido como Timoteo. ¿Algunos han sentido temor? Claro que sí. Temor, pánico ante muchas situaciones. Y el contexto que estaba viviendo Timoteo era que había vivido una situación donde había sido separado de su pastor, de su amigo, de su líder, de su padre espiritual. Y esto para él causó un dolor. Pablo dice: recuerdo tus lágrimas cuando nos separamos. Fue un joven, y Pablo lo recuerda con cariño y con gran afecto. En esta Dios no quiera, pues bueno, el pastor sucediera algo. ¿Cuántos no sentiríamos esa situación y esa falta de nuestro pastor? Porque es el que ha avivado, atizado el fuego en nosotros para decirnos: vivan en santidad, vivan en obediencia, vivan apasionados por Dios, vivan conforme la doctrina de los apóstoles. Amén. Era un joven que estaba viviendo en un contexto bastante difícil, porque Pablo, su maestro, pastor, desde la cárcel le estaba escribiendo. Estaba viviendo la persecución. Un joven que era temeroso porque no sabía cómo iba a enfrentar la responsabilidad del don que Dios había puesto sobre él, que había venido. Y allí Pablo le dice: Timoteo, Dios no puso sobre nosotros espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y aquí, en este punto, quiero enfatizar algo muy importante, que es romper con el miedo y operar en el poder de Dios. Cuando Pablo le dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, recuerda aquel verso. Vamos a la Biblia, al verso 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Pablo le dice: por la imposición de mis manos. ¿Recuerdas, Timoteo, ese momento donde fuiste ministrado por el poder de Dios? Y como ministro impuse mis manos sobre ti y vino el don de Dios sobre tu vida. Y Dios encomendó sobre ti un don y un ministerio. Lo mismo ha sucedido con cada uno de nosotros. Desde que conocimos del Señor y hemos estado expuestos a la gloria de Dios y a las ministraciones con nuestros pastores y líderes, allí Dios impartió sobre nosotros un don. Y ese don no tiene nada que ver con el temor, le dijo Pablo a Timoteo. No fue el temor que Dios te impartió, porque Dios no imparte temor, no hace parte de la naturaleza de Dios. Solo hace parte de esa naturaleza caída en la que antes estabas, que eras un joven tímido, temeroso, que se avergonzaba. Pero ahora Dios ha impartido un don sobre ti.
Y ese don que ha puesto Dios es el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Sucede algo tremendo en la vida de nosotros como seres humanos, y es que a veces el temor infunde cosas muy parecidas a la fe. El temor le lleva a ver a la gente cosas donde no las hay. El temor te lleva a sentir y a creer que va a pasar algo que no va a pasar. Pero la fe lógicamente está por encima de esto. La fe te lleva a ver, como dice el libro de Hebreos, porque la fe es ¿qué? Están poco bíblicos esta noche. Y la convicción de lo que no se ve. Debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando nosotros vino la salvación sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para darnos, para habitar en nosotros, pero también para darnos algunos dones. Pero esos dones hay que tener en cuenta que no vienen desarrollados totalmente, y algunos de ellos son fortalecidos y madurados a través de la práctica y la estimulación. A través de la práctica y la estimulación logramos crecer en eso que Dios ha puesto sobre nosotros. Es por eso y vive guiado por el Espíritu Santo. Desecha el temor totalmente y cree en lo que Dios puso dentro de ti. El temor tiene la capacidad de llevarte a creer que eres incapaz o inmerecedor de poder ejercer el llamado en el que Dios te ha hecho. Capaz de gritarte al oído y decirte que no vales nada, y te llenas de temor, y puede venir sobre tu vida un sinnúmero de situaciones que te llevan a la tristeza, a la desolación, a la depresión, y luego a quererte quitar la vida. Porque Satanás muchas veces mira que todavía prestamos nuestros oídos, nuestro corazón a ciertos comentarios que lo que provocan en nosotros es temor y apagan el fuego. Pero cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios nos dice, pero el Espíritu Santo te impulsa y te guía. Amén. Y activa en ti el llamado de Dios. Las disciplinas espirituales son tan importantes en nosotros como hijos, como siervos de Dios, las cuales son la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, y aún si puedo poner entre ellos la comunión entre los hermanos. A veces la gente, cuando cae en una situación complicada, Satanás se les viene con todo, lo primero que hacen es distanciarse. Y la comunión con los hermanos hace que tomemos las cargas los unos a los otros y nos ayudemos los unos a los otros. Entonces la manera también de tú avivar ese fuego es que no seas como aquel, como se le dice, el vaquero solitario, ¿es que es? El llanero solitario. Solitario, no. Y tú, así como aquella leña que aquellos que tienen un testimonio constante, y así como lo decíamos al inicio, cada uno sabemos que muchos han tenido diferentes situaciones de las cuales fueron rescatados o sacados,
Y esos testimonios avivan nuestro corazón. Porque a veces cuando hablamos con nuestros hermanos y los escuchamos, sabemos que Dios les sanó de una enfermedad que uno dice tremendo, solo Dios lo podía hacer. Esto aviva nuestra fe, aviva nuestro espíritu. Cuando hablamos con nuestros hermanos y alguno que el matrimonio o su vida estaba destruida y de repente Dios lo levantó y lo restauró, esto aviva nuestro ser y nuestra fe al creer que hay esperanza también para aquellos que quizás vivan situaciones así. Es por eso que es importante esa comunión. A veces escuchamos testimonios de personas, bueno, mira cómo Dios levantó a esta persona y hoy está realmente en una prosperidad tremenda. Y gloria a Dios, quiero que pase eso conmigo. Pero lo que usted tiene que entender es que usted está escuchando la gloria que él está viviendo. Pero todo mundo vive un proceso, ¿ya? El cual en ese proceso esa persona es avivada, es llevada a permanecer en fe, poniendo en práctica las escrituras, conociendo la sabiduría y la soberanía de Dios. Y es así como vemos que las personas que han sido sanadas, que han sido restauradas sus matrimonios, que fueron libertadas de las drogas, del alcohol, de la inmundicia, de la inmoralidad, solo hay un único que pudo hacerlo. Y ese único se llama Jesucristo. Amén. Él fue el que pudo hacerlo. Porque usted con sus fuerzas nunca pudo ni ha podido sacar a esa persona que quiere sacarla de la situación en la que está. Solo Cristo puede hacerlo. Es por eso que un hombre, una mujer, ministros de Dios, siervos de Dios, hijos de Dios, con un corazón avivado puede alcanzar muchas más cosas que alguien que simplemente tiene un conocimiento. Porque tienes la grandeza del Espíritu Santo dentro de ti, que provoca una constante disciplina, una constante pasión que te lleva a creer que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él te dará la victoria en cualquier situación. Amén. Tú eres la respuesta para otros. Tu testimonio de fe será una motivación para que otros perseveren en su llamado. ¿Recuerdan el pasaje número 5? El verso número 5. Cuando Pablo le habla acerca de la fe de su abuela y de su madre, Eloida Eunice. Esa fe que tú ahora estás fortaleciendo será aquella fe que muchos quieran imitar mañana. Y esto nos da cierta motivación y fuerza, porque es que representa un legado. Representa el que hermanos e hijos, nietos puedan ver tu testimonio y decir cómo lo hizo. Y en ese cómo lo hizo siempre habrá una historia o una biografía de esa persona, de alguien que hable de ti, de lo que Dios hizo en tu vida. Es por eso que tú debes abrazar tu llamado con convicción y saber que ha sido Dios el que te ha llamado, que tú no eres, perdón, espérenme, yo tomo agüita. Saben que tú no eres alguien que sirve voluntariamente. No, eres alguien que fuiste escogido para un llamado específico. Amén. Tú fuiste escogido por Dios, llamado por Él, lavado por su sangre, lleno de su espíritu, y ya sentí la vida de Dios. Esa vida que te hace arder en fuego, en pasión. Pablo termina diciéndole en el verso 8, participa. Vamos a leerlo, por favor. Verso 8.
Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermanos, al Señor a quien seguimos nosotros, Él padeció persecución, fue rechazado por su propia familia, fue escupido, fue abofeteado, fue rechazado por otras personas, perseguido por Satanás y tentado por él. Al Señor al que seguimos le pasó de todo y aún tuvo que morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Tú qué crees que va a pasar contigo si lo estás siguiendo a Él? Hermanos, en este caminar vamos a vivir muchas situaciones que son dolorosas. Persecución, rechazo, hasta de nuestra propia familia. Que un día dice, ¿cómo es posible que después de que estábamos tan unidos se me hayan levantado de esta manera? Por favor, lo que hay en ti es muy diferente a lo que hay en ellos, y todavía ellos lógicamente no son creyentes. Y ese rechazo hacia ti es porque Dios quiere formar o avivar el fuego del don que está en ti. Ese rechazo, esas situaciones difíciles, esas son el abono del cristiano. Esas situaciones donde Dios trata con nuestro carácter. Tú que llegaste al evangelio y todo es color de rosa, no. Vienen aflicciones y situaciones difíciles, pero ¿saben la gran diferencia de los que no conocen a Jesús? Es que nosotros tenemos la guía, tenemos la sabiduría, tenemos la gracia dada por Él, tenemos la fuerza que nos impulsa, que nos da su Espíritu Santo, para saber que la paz que Él pone en nosotros sobrepasa nuestro entendimiento, que a pesar de lo que estemos viviendo nosotros decimos, el Señor tiene el control. Amén. Vas a padecer persecución. Quizás la única persecución que hayas vivido porque gracias a Dios en este país o en nuestra ciudad nosotros no vivimos persecución así como lo viven en otros lugares. En otros lugares la persecución es el rechazo, los golpes, el maltrato, el que quemen, el que maten cristianos. Nosotros cristianos dicen, ya le lavaron el cerebro. Eso quizás es lo único que le han dicho y por eso se sintió mal. Usted fue lavado, déjeme decirle que usted fue lavado porque usted era una persona con unos pensamientos perversos, macabros. Usted era una persona con unos pensamientos y un vocabulario muy sucio y necesitaba ser lavado por Dios, transformado. Tenía en su corazón que decía que amaba a Dios o que amaba a su prójimo, pero no le hablaba. Hay una persona que en ese momento está lejos, pero todavía sigo hablando con él. Y una vez le dije, ve, ¿por qué no le hablas a esa persona? Dijo, no, mi hermano, yo la amo, pero no le hablo, porque no la soporto. Entonces, podemos ver cómo en algunas cosas somos incoherentes y Dios no quiere esa incoherencia en nuestras vidas. Dios desea tratar con nosotros para avivar ese verdadero fuego, o sea, el don que ya está en ti. No es algo que venga, ya está en ti. Y Timoteo lo dijo, Pablo se lo dijo a Timoteo, ya vino por la imposición de mis manos, recuérdalo. ¿Cuántas veces el pastor Anderson ha impartido sobre tu vida, impuesto sus manos sobre ti, o el pastor Enar? Y ahora que lo vuelvan a hacer para que se avive con más fuerza ese fuego en ti. Pero está en ti, ya está en ti. No debes pedirlo, Señor, dame ese don. No, aviva, Señor, dime cómo avivar el fuego. ¿Cómo avivar el fuego? Hermano, de seguro te encontrarás el día de mañana con cosas difíciles que tendrás que tratar con ellas, pero enfréntalas. Satanás querrá quitarte la vida porque dentro de ti yace un testimonio.
Dentro de ti se está formando un testimonio con el cual Dios salvará a tus hijos, a tus padres, hermanos y otros amigos. En el 2013 yo tuve un accidente. Tenía una moto Suzuki 100, 100, cilindraje 100. Y ese día iba contento para servir en la congregación donde estaba. De repente miro hacia arriba, había un árbol. Miro hacia arriba y no venía nadie. Miro hacia abajo y nada, y me mandé. Cuando sentí fue el choque. Ya cuando me desperté estaba tirado al borde de un andén con sangre. Esta cicatriz me quedó, las marcas. Y este pie destrozado aquí, por acá, por allá. Y esa vez había una persona que me había dicho que había tenido un sueño donde Satanás quería matarme y quería orar por mí. Yo, bueno, está bien, oremos. Y yo ese día iba incómodo, bajaba en la moto y iba incómodo, pero dije, bueno, Señor, sigo. Y me encontré con eso. Y fue bastante difícil. Pero lo que les digo es, Satanás va a intentar matarlos como sea. Esa vez intentó matarme. Bueno, la muchacha no sabía manejar, estaba aprendiendo. En lugar de frenar, aceleró. Pero puedo usar una situación de esas, porque Satanás sabe que cuando arde el fuego en ti, tú eres ya un peligro para el infierno. Eres peligro para el infierno. Hoy puedo darle gloria al Señor, que Dios por su gracia lo ha hecho. Puedo confirmar en la vida de mi madre, una mujer de Dios. En la vida de mi hermano mayor, un hombre de Dios, su esposa y sus hijos creciendo en este ambiente del evangelio. Mi otro hermano, saben, un día mi hermana que vive en Chile nos escribió. Nosotros siempre orábamos por ella, le predicábamos, y un día nos escribió: hermanitos, ya somos hermanos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo me visitó. Y hoy, al día de hoy, es una servidora fiel en su iglesia en la que se congrega. Se casó, organizó su vida conyugal y hoy es una sierva de Dios. Y mis hermanos son siervos del Señor también. Un día, ya después de ver cómo el Señor había traído salvación a mi familia, dije: Señor, yo sé que hay algo más, y es: quiero que mi familia sea una familia sacerdotal, que no se conformen simplemente con solo oidores que calientan el puesto en una congregación, sino que sean gente que deje que el don que ha puesto en ellos se avive, ese don para evangelizar, para pastorear, para cuidar tu grey, Señor. Gente que crezca en la intercesión, en la oración, que sean ministros tuyos, que tengan un arrepentimiento genuino, sincero, que vivan para ti, Señor. Y eso es lo que puedo ver para la gloria del Señor el día de hoy en mi familia. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere que tú seas un testimonio vivo, que el fuego de Él que está, el don de Dios que está en ti, ese se avive y yace de ti constantemente esa vida sobre otros. Y es así como podemos tener nosotros ese crecimiento, no solo en nuestras vidas, sino numérico, aquello que Dios quiere para nosotros. Quiero finalizar con algo que pasó en enero del 2025 en Nigeria. Un joven pastor fue asesinado en unas aldeas, pero antes de ser asesinado escribió: no me arrepiento de decir que Jesús salva. Si debo arder, que sea como antorcha que enciende a otros. ¿Cómo creen que murió este hombre? Lo pusieron como una antorcha, pero como un testimonio de que dijo: Cristo salva, Cristo es el Señor, Él es Dios, Él es soberano.
hemos sido llamados con un llamamiento santo. No porque lo mereciéramos, sino a través de esa gracia en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo nos dice a través de estas escrituras, hablándole a Timoteo: padece junto conmigo y no te avergüences. No se avergüencen de dar testimonio de aquel que dio su vida por ustedes. No se avergüencen, porque Él los sacó de la esclavitud del pecado, de la miseria en que Satanás los tenía. No se avergüencen de dar testimonio de que Cristo Jesús es su Señor y al que le sirven es soberano sobre todas las cosas. No se avergüencen. ¿Quieres el fuego? ¿Quieres el fuego? ¿Quieres que se avive en ti? Vamos a pedirle al Señor que su espíritu en esta noche